Eno Castellano, presidente de Canacintra, yo creo que la cámara más importante de América Latina por todo lo que reúne, 14 divisiones, 14, bueno, etcétera. No entremos en tecnicismos, porque lo que la gente quiere saber es qué podemos hacer nosotros como personas, como empresas, como microempresas, y si alguien ha dedicado desde que entró a Canacintra y a trabajar en todo esto y dijo, hay que apoyar a las micro, medianas y pequeñas empresas, eres tú. ¿Qué tenemos que hacer como micro, pequeñas, medianas? Y claro, las grandes empresas en este país. Hay que prepararse para la adversidad, Isaac. Si uno está mejor preparado, puede aprovechar las oportunidades que salen en toda crisis. Hay que tener una óptica de ver cuáles son estas oportunidades, prepararse en consecuencia y tratar de aprovecharlas. Se vienen momentos difíciles, todos lo sabemos, los estamos viviendo, pero no tenemos certeza de cuánto vayan a durar. Entonces hay que prepararse, hay que buscar innovar, hay que buscar ser más productivos, más competitivos, cuidar mucho la liquidez en los negocios, cobrar más rápido y sacar menos dinero. Eso lo sabemos hacer tanto judíos como paisanos. Entonces tenemos que buscar mucho el efectivo en las empresas. Oye, dices que lo sabemos hacer. La realidad es que la mayor parte de las empresas estábamos o están acostumbradas a trabajar de una manera. Era como una mecánica directa en este sentido de si hace así, si hace acá así. Y hoy no se puede, como tú dices. Hoy hay que trabajar con dinero mucho más rápido, todo esto. ¿Cómo aprovechar o qué podemos aprovechar para aprender y hacerlo? Porque no todo mundo lo sabe hacer y es el momento de decir, ¿cómo le hago? ¿Cómo quiero mi empresa? Porque ya nos podemos trabajar entre políticas nuevas, pandemia y N situaciones. Pues el mundo cambió y México cambió. Totalmente. El largo plazo se volvió corto plazo y el mediano plazo también se volvió corto plazo. Es decir, las decisiones de negocios ya no pueden estarse viendo a 3 a 5 años, salvo que tengas la robustez económica y el financiamiento adecuado, el negocio ya muy hecho. Los paradigmas están cambiando. Te puedo decir, por ejemplo, que antes las personas estaban pensando en tomar vacaciones a cualquier parte del mundo. Claro. Y ahora, por la pandemia, están buscando que sea destinos que no estén más allá de 5 horas en vuelo de su lugar de origen. Claro. Esto es un paradigma que hay que analizar, porque México, bueno, afortunadamente tiene la ventaja de tener los mercados más grandes del mundo en cuanto a turismo, Estados Unidos y Canadá, pues a una distancia razonable. También las cadenas de proveedurías se han acortado. ¿Qué pasa? La gente se está queriendo preparar para una pandemia. Si me enfermo, que no sea fuera de casa. Si hay una interrupción de los suministros, que no sean muy largos, que no vengan de Asia o de otras partes del mundo, de Australia, porque entonces hay el riesgo de que cuando se cierren fronteras o puertos, yo no pueda recibir la mercancía. Por lo tanto, los negocios logísticos se van a dar mucho de manera regional. Vamos a volvernos más competitivos como bloque, por ejemplo, de Norteamérica. Oye, en esa parte que hablas de regional, de que tenemos que trabajar más en conjunto, es justamente donde entran hoy en día las cámaras y nuevas asociaciones como México Puede, pero hoy las cámaras. Hace meses, si me hubieras preguntado, ¿para qué sirve la cámara? Bueno, sirve para que hagan política y estar ahí y todo esto. Hoy las cámaras tienen una nueva utilidad. ¿Por qué? Porque para muchas empresas o para muchos es más fácil negociar con una cámara y bajar esos recursos o esos beneficios a los asociados. ¿Es alguna de esas maneras en cómo hoy tenemos que acercarnos o a una cámara como Canacintra o acercarnos con los cuates y decirle, oye, ayúdame? Hoy tenemos que dejar un poquito el orgullo de decir, ¿para qué? Y decir, trabajemos en conjunto. Por supuesto. Justamente debemos de regresar a la vocación que nunca debió haber perdido una cámara empresarial. Las cámaras empresariales sirven para representar los intereses de sus afiliados, los intereses legítimos. Sí. Y se pueden desdoblar en muchas acciones, en conseguir financiamiento, capacitación, networking de negocios, misiones comerciales, etc. Pero hoy más que nunca se pueden hacer sinergias y disminuir costos si nos afiliamos a una cámara o alguna asociación empresarial. Esto es importantísimo porque los gobiernos y otras empresas están buscando a las cámaras empresariales por el número de afiliados que tienen para evitar el camino largo de buscar cadenas de proveedores, de buscar
cómo llegar a nuevos clientes, de buscar capacitación, vender marketing, en fin, una serie de apoyos que sin duda son importantes para las empresas. Oye, en eso entra algo muy importante porque lo acabas de decir, de gobierno y hacia todo esto. Sabemos que muchos dicen, bueno, pues ya no puedo esperar de gobierno o ya no puedo esperar, o sea, eso de que a ver qué nos resuelve alguien más, llámese gobierno, llámese Estado, llámese el primo, llámese el banco y a ver qué respuesta me dan. Hoy tiene que haber un plan B o C o D para la economía y donde los empresarios, ¿sí?, tienen que salir adelante o tienen que encontrar ese plan. ¿Tú cuál crees que sea ese plan B, C, D que tienen que buscar los empresarios sin acordarnos de todas las demás influencias externas? Hoy tiene que ser por cada uno o por grupos. Totalmente. Lo que algo ha demostrado este cambio de paradigma en el gobierno, que incluso es anterior a la pandemia, es que no va a haber apoyos empresariales. Claro. Con pandemia y sin pandemia. No es la prioridad, no es el core business del gobierno. El gobierno está para buscar cómo ser paliativo para las grandes problemáticas sociales que tiene México y que se han acentuado en los últimos 30 años. En este sentido, yo creo que los empresarios mexicanos tenemos una ventaja, independientemente de lo que nos dediquemos o en qué sector estemos, somos muy resilientes. Tenemos enseñanza en cómo sobrevivir a crisis. Hemos tenido la crisis del 82, la del 88, la del 94, la del 2009 y salimos adelante. Claro, hay quienes pierden sus fortunas, hay otros que las hacen, hay quienes se reinventan, se reconstituyen, pero siempre estaremos ahí. Hay que buscar cómo relanzar nuestras relaciones con el mundo. Sabemos, por ejemplo, que el gobierno federal difícilmente hará nuevamente un ProMéxico o un Instituto Nacional del Emprendedor, pero en muchas partes del mundo quienes hacen esos programas son justamente las cámaras empresariales, quienes tienen las relaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, para bajar dineros a través de entidades públicas que pueden ser municipios, estados o incluso algunas empresas para programas de desarrollo de proveedores, de financiamiento, etcétera, son justamente las cámaras. Negocian, por ejemplo, en Italia, ellos negocian con la banca tasas de interés, claro, por el volumen que tienen. Entonces, yo creo que habrá que repensar cómo podemos hacer más con lo mismo, cómo podemos reinventarnos en nuestra relación con el gobierno y con el mundo. Es cierto que a veces nos ponen una desventaja. Tú no puedes hablar del éxito en la agricultura americana sin los subsidios que reciben de su gobierno. Claro. Y competir contra esas grandes economías de escala que representan los productores de sorgo, de trigo en Estados Unidos, de maíz, con esos subsidios pues es muy complicado. Pero habrá que ver, si esta es la condición que nos tocó, y puede ser una condición que incluso sea hasta de justicia social, que buena parte del dinero se vaya a quienes más lo necesitan, pues hay que reinventarnos y adaptarnos. Oye, y es algo importante, no nada más es los empresarios, también está la justicia social, pero también están los empleados y todo esto. Si algo nos ha enseñado a trabajar con el Consejo de la Comunicación, por ejemplo, con la campaña de Pepe Toño y todo esto, que era cambiar la visión del empresario, es que muchos no se consideran empresarios. O sea, ojo, soy pequeñito, bueno, no soy empresario, ¿para qué quiero estar en una cámara y que me cueste si soy changarrero? Changarrero, o soy yo y 2 empleados en mi oficina, pues es mi negocito, ¿no? Alguien el otro día platicábamos, decíamos, es que las pymes van a desaparecer. Digo, lo que pasa es que el que es una pyme, el que es él solo su negocio, a lo mejor cambia y se dedica a otra cosa, pero sigue siendo una pyme. ¿Cómo ves esa parte para que la gente entienda, uno, que aunque sea 1 o 2 o 3 empleados, soy una pyme, y 2, para que los mismos empleados vean la importancia del empresario, ¿sí? Porque no se dan cuenta que a veces que si el empresario cierra, se afectan muchos trabajos. Seguramente ha habido muchas pérdidas de trabajo en estos días, negocios que han cerrado todo, chiquitos, medianos y grandes, ¿sí? ¿Cómo ves a este pequeño empresario que ni siquiera se considera a veces como un empresario? Es la base de la economía. Sí. Cuando hay expresiones que dicen, bueno, pero es que las pymes van a desaparecer, pues yo diría, ojalá no, porque son
quienes dan 8 de cada 10 empleos, claro, entre formales e informales, sí, y representan el 52% del Producto Interno Bruto de México. 52%. 52%. Wow. Y para dar en 2019, a finales, el Producto Interno Bruto de México era de 24 billones de pesos. O sea, 24 millones de millones. Eso es el tamaño de la economía de México y pues somos la economía número 15 del mundo, pero por su capacidad de compra somos la número 11. Porque hay algo muy interesante ahí, el índice McDonald's. Que ¿cuánto te cuesta una McDonald's en Estados Unidos o en Australia y cuánto te cuesta en México? Entonces, con el dinero que ganas, ¿cuántas hamburguesas puedes comprar? Y ahí México se pasa al lugar número 11. Esto es ¿tantas hamburguesas podemos comprar? Luego hablamos de la comida chatarra, sí, luego hablamos de la comida chatarra. Pero este índice McDonald's lo que nos quiere decir es que, claro, mucha gente quiere vivir en Estados Unidos y trabajar y tener allá. Ganas más, pero también gastas más. Nuestros paisanos que van de ilegales, muchos de ellos, la verdad, llevan vidas muy, muy precarias, en donde no salen, están escondidos y mandan prácticamente todo lo que ganan para México, teniendo condiciones muy, muy tristes, tanto de trabajo como de vivienda. Pero ese es otro boleto. Estamos aquí en México y lo que sí puedo decir, volviendo a la respuesta de las MIPYMES, es que las micro, pequeñas y medianas empresas son alrededor de 5 millones en el país. Son el 99.4% de todas las empresas y no se explicaría sin el autoempleo que tú has comentado. O sea, una persona que trabaja con sus propios recursos y él es su empresa, es un autoempleado. Una empresa o una micro es un concepto más allá de esto. Cuando tú ya das el trabajo a 1, 2 o 3, que pueden ser incluso familiares. Muchas empresas familiares, claro, informales, por ejemplo, una vulcanizadora. Claro. Estás en una vulcanizadora, contratas a un primo y al amigo de tu primo. Y al hijo. Y al hijo, y ya, y si tu hija está estudiando técnico en contabilidad, la pones a que lleve los dineros. Esto es muy valioso. Se ha dado como una alternativa. Es gente muy valiosa que hay que apoyar porque no se convierten en una carga para el gobierno. Si bien no tributan porque están en la informalidad y no tienen seguridad social, tampoco son una carga para el gobierno. Son gente que hay que valorar. Mucha gente piensa que hablan de ellos como es una ilegalidad. Claro. Yo creo que el concepto habrá que diferenciarlo. Escuché alguna vez a un jefe del SAT que decía muy atinadamente: tú no le puedes llamar a un ilegal a una persona, a una señora que para mantener a sus hijos vende tamales afuera de su casa. Es un informal porque no paga impuestos. De alguna manera sí paga porque compra, claro, la harina que compra, trae un IVA, trae la harina no, pero trae varios de los insumos que compra y lo que está generando impuestos que sí se están generando. O sea, totalmente de acuerdo. Qué bueno que comentaste eso, porque justamente la informalidad aporta el 22% del PIB. Exacto. ¿Cómo informal? Por todo eso que tú dices, porque gastas, tomas un transporte público, tienes teléfono, en fin. Esto es muy cierto. Obviamente son los sectores menos productivos, son los sectores que menos utilidades generan, claro, que están en una economía de subsistencia y que habría que ayudarlos para pasarlos al siguiente nivel. Habría que ayudarlos. ¿Quién? ¿O en qué puede ayudar una cámara? ¿O en qué les puedes decir? Seguramente nos están oyendo más de uno que está en eso diciendo: hijos, es que yo mi negocio, pues era yo, mi tienda, grandota o chiquita, pero era mi tienda con mi gente. ¿Cómo podemos ayudarlos o cómo podemos trabajarlo? ¿O cómo se pueden hacer, o qué puede servirles estar en la cámara? Porque dirán: no, pues la cámara, igual que me representa, me da lo mismo, lo que yo quiero es negocios. O, ¿qué les dirías, qué consejo le dirías a todos ellos? Mira, lo principal que ha sido muy valorado por las empresas, sobre todo las de menor tamaño, la cámara te da una capacidad de gestión con el gobierno. Sí. ¿Te va a dar negocios? No. Te evita, te defiende de arbitrariedades, de inspecciones, claro, de corrupción. Eso sí lo hace la cámara. Pero ya no hay corrupción, entonces no hay problema. Ojalá no hubiera. Yo creo que sí existe, la estamos viendo cada vez más pública. Pero el asunto aquí es que la cámara sirve como un paraguas. Entonces, sí, cuando tú dices: yo soy Canacintra, y le dices a un inspector de Secretaría del Trabajo, se va a medir, porque ya sabe que tienes respaldo atrás
alguien que va a llegar con conocimiento de causa, que te va a acercar gente, que te va a asesorar y que en un momento dado puede llegar a los niveles para tener una solución. Esto también quiero destacar. Canacintra es la cámara más democrática de México. Somos más de 52.300 afiliados en 76 delegaciones, es decir, en 76 ciudades que tienen una circunscripción para ser consideradas delegaciones. Y representamos esos 14 sectores industriales, desde el fundacional, que es el metalmecánico, hasta el último creado, que es agroindustria. Pasamos por química, alimentos, tecnologías de información, muebles, etcétera, etcétera. Además, todos pueden entrar y encontrar en que entren en alguno de los sectores. Así es, porque hay una de industrias diversas. También ahí me encontrarás. Estoy en la agro y en la de alimentos. Así es, ¿no? Y hay una de industrias diversas, entonces ahí o sea, todos entramos. Sí. ¿Qué nos da? Nos da una agenda sectorial. En la agenda sectorial tú puedes involucrarte en la revisión de normas. Sí. Canacintra tiene asientos en muchos dependencias, en la Dirección General de Normas, etcétera, donde tú puedes... Te interrumpo de eso. Sí. O sea, si yo tengo un problema, o sea, ya sé que parece comercial de la Cámara, no quiero que pare, pero si yo tengo un problema con Hacienda, bueno, yo todo correcto. Si alguien tiene alguna dificultad, o con Hacienda, o legal, o de trámites en la Ciudad de México, o en Veracruz, Yucatán, en cualquiera de los sectores, se puede acercar, por más chiquito que sea, a una cámara, hablando de lo que sea, o a un grupo, y decir, oye, me ayudas, en vez de que me rasque yo solito y vea dónde pelearme, me puedo acercar a estos organismos y decirles, bueno, si soy parte, me ayudas, me asesoras, a lo mejor me sientas con un contador que te dice, hijo, a ver si ya llevas tu contabilidad y anotas lo que haces, porque tienes que, o ponen esto o el otro. Eso lo puedo hacer como persona, como empresa, como micro, como grandota, como mediana, con la cámara. Por supuesto. Aquí en México, que es la sede nacional, tenemos una comisión de asuntos fiscales con expertos. Pero en las delegaciones, donde hay representación del SAT, tenemos síndicos del contribuyente. Ellos te orientan. Evidentemente la Cámara no puede meterse a respaldar cuando tú no has pagado. Oye, es que no cumplí con la ley. Bueno, a lo mejor vamos a tratar de que te den un plazo. Sí. Lo que no puedo yo decir es encontrar qué es lo que no cumpliste o qué cumpliste. Claro, orientarte. No nos vamos a aventar un problema, sino asesorarte para que tú lo puedas resolver de la mejor manera. Claro. Y esto viene también con el Seguro Social, donde tenemos consejeros del Seguro Social en todo el país, consejeros del Infonavit, y Canacintra tiene más de 135 comités, comisiones y representaciones con todas las dependencias de gobierno, pero no solo con dependencias de gobierno, sino tenemos representantes en la ONU, en la banca, en N dependencias con las que se pueden vincular y pueden ayudar a la actividad empresarial. Oye, fuera de la parte de gobierno también, yo no sé si Canacintra, pero por ejemplo está México, puede que te decía, con Mundo Ejecutivo con el que tenemos, se ha creado mucho esa especie hoy de mentorías, de asesoría, de ayuda, de decir, hijo, no tengo ni por dónde irme, cómo transformarme digitalmente, ¿sí? O sea, hoy, el que no estaba, platicábamos con Dror, que es el creador de Wix, por ejemplo, ¿sí? A nivel mundial, Wix es esta plataforma para que crees tu sitio web rápidamente, que parece gratis y no es todo, pero al platicar nos decía, es que lo que la gente tiene que entender es que la época de crisis es la mejor época, ¿sí?, para salir adelante, para aprovechar y crecer tus empresas y hacerlo algo productivo. No tienes que verlo como un problema, sino al revés. Las grandes empresas han salido porque es una gran oportunidad en ese sentido, pero ahí entra el que hay que transformarse todo esto. ¿Qué tan válido es, como decíamos en un principio, olvidarme de mi ego, decir, hijos, ya ver cómo salgo yo solito y acercarme con alguien a decirle, digo, hoy está muy de moda los coaches, etc. Acercarme con alguien y decirme, oriéntame, dime, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Aunque me cueste o no me cueste, ¿qué tan válido, qué tan importante es esa asesoría? Digo, México tiene hoy en día, digo, cuando están ustedes, gracias a ustedes, N cantidad de cursos, talleres, de todo, para ayudar a todo mundo, un networking. ¿Qué tan válido es hoy buscar estas herramientas y hacerlas? Es indispensable. Si algo se escapa a nuestros conocimientos, tiene uno que buscar la ayuda. Y definitivamente, organizaciones como México Puede, de la cual Canacintra es parte, y la propia Canacintra, a través de webinars, capacitaciones, estamos buscando cómo fortalecer a las empresas, pensando en que estamos por nuestra cuenta. Tú ya lo comentaste. Sí.
vamos a hacer a un lado al gobierno. Claro. Vamos a hacer a un lado al gobierno y ¿qué podemos hacer con nosotros? Yo estuve en contacto con Toño del Valle cuando se anunció lo del BID Invest para factoraje inverso. Y eso no tiene nada que ver con gobierno. Para que sepa, Antonio de Valle es el de Grupo B por Más, Banco, etcétera. Mexiquem, Fortaleza, el Elemental, en fin. Una gran persona. Bueno, él y sus hijos, y tienen una fundación que no les gusta que la platiquemos, pero que sé que están por ahí, bien interesante. Son grandes empresarios, él es presidente del Consejo Mexicano de Negocios. Sí. Y platicábamos justamente cómo podemos ayudar a que más empresas se sumen como tractoras a este factoraje que da el Banco Interamericano de Desarrollo, que es muy interesante porque el Banco Interamericano de Desarrollo está creado por los gobiernos de toda América. Sí. Y lo que hicieron es y ellos financian a gobiernos nacionales o subnacionales, pero crearon esta figura para apoyar a las empresas directamente sin pasar por los gobiernos. Por eso hago la referencia. Y entonces buscamos que estas grandes empresas apoyen con factoraje a su cadena de proveeduría, que suelen ser empresas de mucho menor tamaño. Claro. Entonces, esta cadena de proveeduría puede tener financiamiento a través de este factoraje. Entonces, lo que buscamos es justamente cómo vincularnos entre nosotros. Y este fue un ejemplo. Hicimos, por ejemplo, unos webinars que están muy interesantes porque hablamos, ¿cuál es la situación de tu empresa? Oye, a ver, mi empresa está medianamente bien, estoy teniendo problemas de liquidez. Bueno, entonces vamos a buscar un financiamiento. Y mandamos toda una batería de opciones. Muy práctico. Con los que Canacintra tiene convenios. Hay N financieras, aquí no vamos a hacer el comercial, que se han acercado y pueden conseguir préstamos hasta de 2 millones de pesos, 3 millones de pesos. Son muy buenos. Hay muchas empresas que les haces el año con hay empresas que si les das 100 mil pesos también. Hay que ver cuánto necesitas y cómo lo vas a pagar, pero es un gran apoyo. Exactamente, que eso es el siguiente paso. Dimos otro webinar sobre qué pasa si ya empiezas a tener problemas de liquidez. Claro. Puedes caer en un concurso mercantil, en una suspensión de pagos. Entonces, no todo está perdido hasta que no te decreten una quiebra. Y también, eso fueron otro módulo, fue cómo liquidas una empresa. Porque hay un dicho, ¿no? que seguramente conocen quienes nos están escuchando, de que hay que tener mucho coraje para abrir una empresa, pero hay que tener el doble coraje para cerrarla. Claro. A veces te evitas más problemas, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que ya te vayas a dedicar a otra cosa. Hay que volver a buscarle otra oportunidad de negocio. En la pandemia, muchos textileros, mucha gente que hacía ropa se reconvirtió y empezaron a hacer batas, cubrebocas, cofias, etcétera. Mucha gente que estaba metida en negocios, sobre todo cuando hubo la prohibición de no alcohol, empezaron a hacer gel. Claro, tuvimos las cerveceras que produjeron cantidades impresionantes de gel. Correcto. Algunos para regalar, muy buena onda, y otros como vender, negocio. Por supuesto. Sabía aprovechar toda la infraestructura. Por supuesto, a la industria del plástico, después de una embestida muy fuerte que tuvo por cuestiones ambientales, ahora todo lo que es el plástico para uso medicinal o de salud ha crecido. Bueno, basta ir a un restaurante y ver que todos los cubiertos se los dan con envolturas de plástico. Claro. Creo que las oportunidades van a estar. Hay que pensar que lo que sucedió con la pandemia de COVID-19 es un preludio. Es un preludio por el cambio climático que estamos teniendo, por las deforestaciones que estamos teniendo. Nada nos asegura que no volvamos a tener una situación similar o más agudizada en una década. Ojalá no, pero vamos a prepararnos. Creo que el mundo va a cambiar. Seguiremos siendo animales sociales, eso sí. No vamos a dejar de vernos y de sentirnos muy a gusto cuando estemos con otras personas, pero habrá que hacerlo con otros cuidados. Como alguien me dijo, qué curioso que cuando hablamos por Zoom de repente con otra persona y de repente en el Zoom alguien le dijo, Zoom pues ya es el comercial, pero sí. Bueno, ya que es la empresa que está, pues es el que bueno, por la que quieran de todo esto. Y fue muy curioso porque de repente alguien, pues es más, yo le comenté a alguien, le dije, qué bueno que ya te conocí en persona, porque nada más te conocía por WhatsApp, qué bueno que ya te conocí en persona. Y alguien se volvió y dijo, qué curioso que ahora conocerse en persona sea porque viste su cara en el Zoom. Pero eso también nos abrió oportunidades, para ir cerrando con esto y todo, a nivel internacional también. Claro. O sea, hoy ya no nos podemos quedar en un mercado, aunque tenemos que hablar del mercado regional, como dijiste, en turismo, donde no nada más se está volando a 5, sino hoy los pueblos mágicos van a tener una gran fortaleza, porque algo que se va a decir es,
tienes que viajar a lugares 4 o 5 horas, pero hasta en coche, claro, y visitar, y ahí con la Asociación de Pueblos Mágicos estamos haciendo cosas, pero también es un mercado que hoy se abrió impresionantemente. Hoy puedes tener asesoría, ayuda, capacitación y negocios con gente en Timbuktu, que no sabía si existía, ¿no? Timbuktu, yo qué sé, Emiratos Árabes, digo, está muy de moda por todo lo con Israel, pero hoy se abrió mucho. ¿Qué tan importante también es abrir esos ojos, no nada más al DF, a la Ciudad de México, regionalmente en el país, que también muchos ni siquiera veían hacia afuera, sino a nivel internacional? La gran oportunidad que ha traído el confinamiento y la pandemia y la sana distancia ha sido justamente el que aceleró la adopción de tecnologías para conexión remota, videoconferencias, networking de negocios, e-commerce, todo lo que está derivado, Industria 4.0. Que Industria 4.0, les platico muy rápidamente, es la convergencia entre la industria tradicional, una máquina, vamos a poner el ejemplo más fácil, una bomba de agua, sí. Que es, te saca el agua de un aljibe o de un tinaco y lo manda a la red. Si no tiene ninguna conexión a internet, pues sería una máquina por separado, pero si de repente tú le pones un actuador y un sensor para que lo puedas conectar vía tu teléfono o tu celular, se convierte en una parte ya de Industria 4.0, porque es la convergencia, es el Internet de las cosas, realidad aumentada, el Big Data, todo esto que se utiliza para los negocios y que nos genera grandes ahorros en costos y gastos y aumentos en utilidades. Por ejemplo, el marketing digital está también inmerso en esto y puede ser usado no solo para industria, porque nace como Industria 4.0 porque los alemanes, al quedarse sin gente para trabajar, adoptan esta idea. Interesante. Pero migra muy rápido a otros sectores de la economía, en donde servicios, comercio están haciendo lo propio. El que tú tengas conectado tu aire acondicionado al celular, que compres un auto nuevo y que te mande a tu correo cuál es el nivel de aceite, la presión de las llantas, claro. Eso es Industria 4.0. Pero además también, perdón que te interrumpí, pero no nada más a eso, porque muchos dirán, bueno, pues mi coche nunca me voy a comprar un coche nuevo que me hable solito y me diga todo esto del kit de hace tiempo, no va a llegar. Pero también se aplica, digo, nosotros damos un seminario, un webinar sobre por qué tener una página web, ¿sí? Como pequeño y mediano empresario y como chiquito, y ha sido impresionante la respuesta que hemos tenido de gente que te dice, yo nunca pensé, lo hacemos mucho con Proempleo, de Achar, esa fundación que capacita a mucha gente, y te dice la gente, yo no pensé que necesitaba una página web, ¿para qué? Y hoy se ha vuelto indispensable hasta para el que vende tacos o hasta el que tiene todo eso. Entonces, tú hablas de una industria 4.0 para la bomba, para el muy grandote, también para el chiquito esa industria 4.0 le tiene que tocar, porque hoy los negocios, la conexión, la búsqueda, todo está ahí. Relacionado con la red. Isaac, tú y yo somos de antes de la PC, antes de que se inventara. Pero... Tú no, yo sí. Yo también, pero... yo tengo 48 años. Está bien. El trabajo que hacen las redes sociales, por ejemplo, en la comunicación o la venta, yo te puedo decir, yo tengo una familiar que tiene un salón de belleza y maquillaje. Claro. Sus citas son vía Facebook. Claro, ya. Son vía Facebook. O sea, no hay, si no está ella subiendo normalmente los cortes que hace o cuando maquilla a un artista y cómo le quedó para la boda, tal cual, no vende. Claro. Y de repente dice, ¿cuántos te hablan directamente? Dice, mira, una vez que ya es una relación, les das el teléfono, pero normalmente no te lo piden, te lo hacen por Facebook. Claro. Y esto hay que entender. Es una página web, pues dile que se la hacemos. No, sí. No, claro, hay que ayudarnos entre todos. Y esto es una realidad, el mundo ya cambió en ese sentido. Hay que aprovecharlo de manera positiva porque también la tecnología acerca a los que están lejos y luego aleja a los que están cerca. Oye, yo creo que con eso y con que se acerquen a la cámara, a Canacintra, creo que podemos terminar esta parte tan interesante. Vamos a comprometerte a tener muchas más contigo, a dar soluciones a la gente. Esa es la parte interesante. En otra, ahorita platicaremos de varios de los reglamentos y cosas que se han dado en el país,
pero creo que esta parte de ayudar a la gente, creo que es la parte importante. Invitar a todos en Canacintra, además, hay un evento, digo, a lo mejor lo ven después de esto, pero lo pueden ver después de que pasó el evento, de Innovation Day con la Universidad de Tel Aviv. A todos los asociados de Canacintra, bienvenidos, tenemos hasta cortesías y todo. Excelente. Y muchas cosas México puede, y lógico, que se acerquen porque es para todos. O sea, Canacintra y otras cámaras, digo, y otras soluciones son para todos. Hoy más que nunca, como tú dices, hay que vincularse, hay que hacer ese famoso networking, hay que trabajar y estar juntos como un plan B, C o D para salir adelante. Así es, Isaac. Y fíjate que ahorita que estás comentando de Israel, es un referente ya en innovación. De hecho, esta bendita pandemia nos paró un viaje que teníamos a Israel justamente para hacer un benchmark sobre innovación y todo lo que han logrado, por ejemplo, en agricultura. Es increíble, padrísimo y ojalá pronto podamos hacerlo. Bueno, te ofrecemos hacerlo virtual mientras, con todo gusto, y estar en contacto con todo eso. Muchas gracias.